Buenos días, el gusto es mío. Bien. Se han desatado algunos problemas respecto a situaciones de coyuntura que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los indultos y de las conmutaciones de pena. Y ha surgido todo este debate, polémico por cierto, controversial incluso para la propia estructura del anterior gobierno, es decir, de Alan García Pérez, porque ocurre que parece ser que han habido cosas irregulares en el otorgamiento de indultos y de conmutación de penas, teniendo como un personaje más o menos oscuro a una persona que fue condenada por narcotráfico, integrando la Comisión de Gracias Presidenciales. Esto no es regular normalmente, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es su opinión? Bueno, yo diría que no solamente no es regular, sino es de replay, ¿no? Tener a un condenado por tráfico de drogas, que además es uno de los delitos normalmente exceptuados de las gracias presidenciales, es una cosa, por decirlo menos, llamativa, ¿no? De hecho, acabo de leer hace un momento que el Partido Aprista decidió suspender su militancia a esta persona, que no solamente era un condenado, sino un militante del partido, como al señor Facundo, que era el presidente de la comisión. Esto se complica más cuando aparecen versiones de testigos que dicen que han habido cobros por año de reducción en la aplicación de la conmutación de penas. Si es que se llegara a demostrar que eso es cierto, entonces estamos hablando de un mecanismo corrupto que ha sido implementado para beneficio de unos cuantos. Yo no discrepo en esencia con el hecho de que se puedan utilizar las conmutaciones de penas y los indultos para descongestionar las cárceles, que todos sabemos que sufren de problemas de hacinamiento espantosos en el Perú, pero evidentemente, siendo un acto discrecional del presidente de la República y habiendo un mecanismo establecido, ha debido cuidarse en extremo que efectivamente no se abran brechas para la corrupción, como parece haber sido en algunos casos. Este caso verdaderamente amerita que la clase política incluso esté inmerso en ella y se trate de buscar responsabilidades. Ya el APRA salió a decir que esto es una persecución política, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es el grado de confianza que puede tener la población cuando está en las manos del doctor Peláez, del fiscal, una acusación en este sentido y con las resoluciones que ha tenido anteriormente con casos emblemáticos dentro del Partido Aprista mismo? Que han sido archivados. Y han sido archivados. Bueno, el doctor Peláez es un fiscal de trayectoria, ha hecho toda su carrera, yo lo conozco desde que era fiscal provincial en el Ministerio Público. Él ha tenido algunas acciones proactivas en general. Yo espero, por supuesto, que su alegada cercanía, sí, que su alegada cercanía con el Partido Aprista pues no sea un elemento que interfiera en estos temas, ¿no? La ciudadanía está atenta. Yo creo que esto ha generado una polvareda que por la salud de la democracia en el Perú tiene que ser despejada, y si hay responsabilidades, aplicarse el máximo de las sanciones previstas, ¿no? Doctor, usted ha sido uno de los, digamos, personajes emblemáticos en la lucha contra la corrupción. Usted ha sido procurador anticorrupción y obviamente tuvo a su cargo muchos casos en los que, representando al Estado, buscaba que se sancionara aquellos delitos cometidos en agravio del Estado. Alberto Fujimori está preso ya casi 6 años. Se han argumentado muchas justificaciones como para lograr su libertad vía el indulto humanitario. Sin embargo, esta demora genera una serie de suspicacias, ¿no es cierto? ¿Por qué el Ejecutivo no resuelve de una vez sí o no? Es lo que plantean todos. Sin embargo, hay otras tendencias que dicen sí, a favor al indulto, hay que darle el indulto porque efectivamente una persona que está sufriendo una fuerte depresión puede llegar al suicidio. Ya no es ahora el argumento del cáncer, ahora es el argumento de la depresión. Pero depresión la sufren pero los casi 65.000 reclusos que hay en el Perú. Claro. ¿No es cierto? Entonces yo le pregunto a usted, ya analizando desde afuera, ya no como procurador, sino desde afuera, ¿conviene, por un lado, políticamente otorgar el indulto? ¿Conviene humanitariamente otorgar el indulto? O sea, ¿qué es lo que, digamos, dentro de las conveniencias para el mismo estado de tranquilidad social en el país y política conviene? Yo lo que quisiera señalar en primer término es que el indulto humanitario, a diferencia del indulto regular, es un indulto que está reglamentado. La ley establece cuáles son las condiciones en las que se puede dar. O sea, no es un indulto político. No es un indulto político que es discrecional del presidente de la República y que no tiene más límites que los límites que establece la Constitución. En el caso del humanitario, la ley dice claramente solo en enfermedad terminal o que las condiciones de reclusión puedan poner en riesgo la vida del condenado.
Y ninguna de esas dos circunstancias parece presentarse en este caso. De hecho, ha habido la Junta Médica, están las evaluaciones ahí y todo indica que no estamos frente a ninguna de las dos situaciones. Como usted dice, evidentemente cualquier persona que esté privada de su libertad va a tener un impacto emocional y eso va a repercutir en un cuadro posible de depresión. Si hacemos una evaluación de todos los presos del Perú, seguramente el 90% saldrán con cuadros depresivos porque nadie pues puede estar normal en una situación de ese tipo. Políticamente hablando, yo creo que el gobierno ha demorado demasiado. Me parece que esto ha debido resolverse antes. Es verdad que el condenado tiene parte de la responsabilidad porque se ha negado a ser evaluado, no quería firmar la solicitud, él mismo ha estado generando una serie de dilaciones a lo largo del proceso. Pero si se accediera a conceder el indulto sin que se cumplieran los requisitos de ley, lo que se abre es un frente legal para el gobierno, porque los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, de los torturados, etcétera, podrán recurrir a instancias internacionales. ¿La Corte también? ¿La Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sin duda alguna. El camino sería la comisión. Ha sido reconocida por esas instancias internacionales. Sin duda. Claro. Y además porque la Convención Americana reconoce el derecho a la reparación de las víctimas y al, en este caso, proceder un indulto se dejaría a estas víctimas sin la reparación que establece. Tomando en cuenta que este señor no ha dado ni un sol todavía de la reparación Así corresponde, ¿no? Entonces, políticamente creo que ahí hay un tema sensible que el gobierno debe tener en cuenta, ¿no? La doctora Lourdes Flores Nano hizo la vez pasada una sugerencia, dijo, ¿no? Pero después creo que se rectificó. Dijo, podría dársele arresto domiciliario, pero tengo entendido que los arrestos domiciliarios son para los no condenados, o sea, para los que están procesados. No es procedente, el arresto domiciliario es una medida cautelar de comparecencia restringida. ¿Tampoco se puede otorgar políticamente, bajo consideración políticas? No, eso no está regulado por ley. O sea, tiene que permanecer hasta el 2032 cuando cumpla 94 años. Las opciones son o sale del todo o se queda del todo, pero no hay esta opción de medio embarazado, digamos, haciendo el símil con la broma que se hace al respecto. Ahora, yo soy de los que piensan que el Estado no tiene por qué ensañarse con una persona. Si mañana más tarde efectivamente se acredita que el señor expresidente está padeciendo una enfermedad grave o tiene una situación que puede agravar su condición de salud, habría que contemplar esa posibilidad. Por ejemplo, esto de los indultos son bastante cuestionados porque, por ejemplo, el caso de CIS, aquel robo de 14 millones que se hizo en un día durante el terremoto, el principal, digamos, acusado, el señor Espinosa, recibió el indulto porque era miembro del Partido Aprista, recibió el indulto y hoy goza de buena salud. No solo de buena salud, sino que el hombre está reluciente, no tiene, no está, se dedica a la docencia, creo que hasta a los negocios. Entonces uno se pregunta, bueno, en esas condiciones. Bueno, es un caso similar al de Cruciat. Usted recuerda que se le dio el indulto con una serie de consideraciones y a la semana estaba en Asia. Y que ahora un cercano a Cruciat, como es Nicolás Luca, el periodista, ha dicho, esto se manejó políticamente, ¿no? Se quería perjudicar el comercio, algo por el estilo. Sí, como es una actividad hasta cierto punto discrecional, se presta pues a muchas manipulaciones. Por eso lo ideal es que no se proceda por la vía excepcional a liberar a las personas, que no se apliquen los mecanismos ya establecidos en la ley, las liberaciones condicionales, en fin, la ley penal trae una serie de elementos que permiten reducir penas, escarcelar, pero por aplicación de la norma. Aquí, como hay una situación sui generis, porque hay una cuota política en la discrecionalidad del Ejecutivo, se abre a veces brechas para este tipo de irregularidades. Ahora, lo que arguyen algunos familiares del presidente o del expresidente es que el señor Humala dijo, no tengo todavía la solicitud, entonces si ya le dieron la solicitud, deben de darle la libertad. Creo que ahí es un juego de palabras, porque él lo que dijo cuando estaba todo el río político del indulto fue que él no tenía nada oficial como para hablar sobre el tema. Creo que fue la circunstancia que motivó esa frase del presidente. Sí, ha sido el mismo argumento del expresidente García, que ahora cuestiona el que se haya retrasado, pero cuando se le preguntó, ¿y usted por qué no la dio? Dijo, porque no me la habían pedido. Y efectivamente tiene que haber un requerimiento que en este caso no hubo con su momento. Hay otro tema que le vamos a hacer la consulta al abogado notable como es el doctor José Guas. Esta resolución de habeas corpus de la juez Urbina, ¿cuál es su interpretación? Porque la verdad es que pues ya hemos analizado con todo, ahí hemos tenido a Samuel Abad, hemos tenido a todos, a Bruno Blume Fortini, ¿no? Blume Fortini, o sea, hemos tenido Ernesto Blume Fortini. Ernesto. A todos los constitucionalistas como usted los hemos tenido aquí. ¿Cuál es la interpretación? ¿Este es un fallo correcto? Mire, yo creo que hay unanimidad en quienes han estudiado derecho básico que un habeas corpus no puede ser utilizado para interpretar un contrato.
lo que dice el Código Constitucional, procesal constitucional, y lo que dice la Constitución es que el habeas corpus procede cuando esté en riesgo la libertad o los derechos conexos. De hecho, los comerciantes plantearon el habeas corpus porque alegaban que se les impedía el libre tránsito con las barreras que se habían impuesto y con la presencia de la policía. El juez se olvida de este elemento y pasa a decir, no, porque acá hay una cláusula en el contrato que dice que se dio para mercado, entonces solo puede ser mercado y la municipalidad extorsionado. Eso es materia de un análisis, en todo caso, en el contexto de un proceso civil donde se verá la validez o no del contrato, pero no de un habeas corpus. Fue más allá, además, ¿no? Porque cita a Sancho Panza y a... ¿no? Quijote. Bueno, ya eso es literatura jurídica. Totalmente. Realmente llamativa. Bueno, pero en todo ¿no? caso, ¿ese es el Poder Judicial que tenemos? Gran parte del Poder Judicial. Mire, yo mencionaba el otro día en una conferencia que lo lamentable no es solamente la sentencia de este juez, sino que este señor haya estado sentado ahí y que el sistema siempre esté reaccionando con tardanza. Hoy nos enteramos que el señor ha sido suspendido 45 días por haber incurrido en un problema anterior cuando era vocal suplente de la Corte Superior. ¿Por qué a un juez cuestionado a ese nivel, en su oportunidad el Consejo de la Magistratura no le aplicó las sanciones correctas? Y yo estoy seguro que en mayo lo van a destituir, pero se le puso ahí, se le mantuvo ahí y mire el problema que ha generado para la ciudad. Porque ha afectado incluso la majestad, ¿no? Con sus declaraciones realmente insólitas, ¿no? Absolutamente insólita su actitud como juez. Ayer o anteayer ha salido un magistrado que ha formado un comité de defensa de la magistratura y dice, ¿por qué nos insultan? ¿Por qué nos agravian? Pero ellos deberían preocuparse precisamente de mantener una imagen que sea acorde con la investidura de quienes administran justicia en este país. Poniendo de costado este tipo de personajes, ¿no? Sin duda alguna. Porque el ciudadano, cuando va a la justicia como litigante o justiciable, ¿qué espera de un magistrado? Que administre correctamente la justicia en nombre del pueblo, ¿no es cierto? O sea, que me dé la razón, si es que la tengo, pero ¿cómo podemos llegar digamos, a tener un grado de confianza a los ciudadanos? Que ya tenemos grandes problemas con nuestra confianza con los políticos, ¿no? Con el Congreso y todo lo demás. Con el Poder Judicial, y ese es un problema bastante serio. Y hay perfiles de jueces que ya están establecidos. Uno espera tener pues una persona equilibrada, que sea sobria en su proceder, técnicamente formado, que sepa cuándo opinar y cuándo no, en qué condiciones aparece ante la opinión pública, porque finalmente estamos hablando de la imagen de la magistratura en general, que este señor ha dejado muy deslucida. Y él está feliz, ¿sale? Todo no, el día porque feliz, presenta fotos íntimas que yo imagino que deben ser unos personales, ¿no? Ve el vestido de novia y la esposa vestido del novio, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Yo no sé hasta qué punto está en sus cabales este señor. Obviamente que nosotros tenemos todo el derecho a criticar las resoluciones judiciales, ¿no es cierto? Eso es, además, por mandato constitucional, es un derecho ciudadano. Y lo que ha hecho este señor, desde mi punto de vista, sin ser abogado, simplemente por la lectura, me parece realmente, cotejando con lo que dicen las normas, con lo que dicen los códigos, aberrante, ¿no? O sea, el hombre se ha ido más allá de todo, es más, con un prejuicio cuestionando a la propia alcaldesa, ¿no? Con algunas expresiones que, dicho sea paso, es más, un juez que sin haber procesado a una persona sale a la televisión en un canal N, me acuerdo, que dice que el ministro del Interior es un delincuente. Es un juez. Pero además no se olvide que anteriormente incluso hay un audio donde él aparece en el caso del proceso Valdés en Pucallpa, que era un caso emblemático de narcotráfico, claro, hablando sobre sicarios y involucrar una situación muy extraña que en su momento ameritó también una investigación. Entonces, lo curioso es cómo se ha mantenido a un personaje de ese nivel en una responsabilidad tan grande, ¿no? Doctor José Ugaz, como siempre, para nosotros es un honor que usted ha venido a Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Lo teníamos previsto compartir con disculpe, TV Perú. Disculpe la tardanza, pero la verdad que el tráfico está imprevisible en esta ciudad. Un llamado a la alcaldesa para que siga arreglando el tránsito. Ha sido un gusto. Gracias. Una foto para la web.